Imaginar otros mundos ensancha nuestra realidad. ¿Cuántas y qué otras vidas podemos vivir gracias a la literatura? Nota al pie. Quien habló de pasiones en la literatura fue Safo, como exponente e incluso como origen de un género que tiene su esencia en la expresión de la pasión, justamente, que es la lírica. Si alguien marcó cómo entendemos el amor, es Safo. Esta poeta nació a fines del siglo VII o a comienzos del siglo VI a.C. en la isla griega de Lesbos, y no se conoce su biografía, sino que su vida se reconstruye en buena medida a partir de sus poemas y a partir de lo que otros poetas, otros autores dicen de ella. Circula una leyenda acerca de su muerte. Seguramente si ustedes investigan sobre Safo, una de las primeras cosas que van a encontrar es una leyenda sobre su muerte, que en realidad se probó falsa. Pero que en realidad dice mucho de cómo se la leyó a Safo desde la antigüedad. Se dice que se suicidó arrojándose al mar desde una roca por un amor no correspondido. Tremenda pasión, ¿no? Pero bueno, hoy, gracias a un poema de ella que fue hallado hace nada más que 20 años, se estima que en realidad llegó a ser bastante vieja y no se suicidó nada. Safo fundó y dirigió una academia llamada Tiasos, donde enseñaba canto, literatura, danza y otras artes a otras mujeres. A partir de la interpretación que se hace de sus poemas, no hace falta interpretar tanto, ya vamos a ver, se sabe que Safo se enamoraba de muchas de sus discípulas. Pero la forma de vivir el amor de Safo en realidad responde a la concepción griega del amor, que no reconocía una distinción verdadera entre hetero y homosexualidad, sino que vivía las amistades también en clave sexual. Entonces la pasión y la sensualidad eran parte del vínculo amistoso, ¿no? Compuso Safo poemas líricos, es decir, poemas breves de tema íntimo y de tema subjetivo. La poesía lírica surge como un género en el que el poeta inventa sus propios temas, tomándolos de la propia materia biográfica, ¿no? No es un relato, como sí lo es la épica, por ejemplo, sino que es una expresión de la pasión. La lírica es el origen de la poesía tal como la entendemos hoy. Y por eso elegí hablar de esto en este programa, porque es un género que desde su origen mismo habla de las pasiones. Genial. El tema privilegiado de Safo, o el tono más que el tema, en realidad, son las pasiones amorosas. El amor como reacción a la belleza, el amor como forma de celebración de lo hermoso. Y les voy a confesar que es bastante difícil hablar de poesía, porque en realidad es un género que se resiste bastante a la glosa, al comentario. Es un género que del que es mucho más difícil hablar de un poema que hablar de una novela, por ejemplo. Es mucho más difícil porque no hay tanto para decir sobre el tema, porque lo importante en la poesía no está tanto en el contenido como en la forma, porque en verdad en la poesía forma y contenido son una misma cosa, ¿no? La forma en el poema es contenido. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo traje 2 poemas para compartir acá, para leer al aire, ¿no? Y después podemos comentar algunas cosas, pero yo quiero que pasemos por la experiencia de lectura, la experiencia radial de leer estos poemas al aire. Bueno, esto es algo que hacemos por primera vez en el estado de la cuestión. Así que, bueno, bienvenido. Bueno, el primer poema entonces se llama Oda a Afrodita. Es uno de los únicos poemas de Safo que se conservan completos. Y dice así: Inmortal Afrodita de trono colorido, hija de Zeus que tramas ardides, te suplico, ni a tormentos ni angustias me someta, señora, el corazón, sino ven, si una vez y en otro tiempo, percibiendo mi voz a la distancia, me oías y dejando la casa de tu padre, dorada te viniste. No bien uncido el carro y hermosos te llevaban, en torno de la tierra negra, ágiles gorriones, girando sus tupidas alas desde el cielo por el medio del éter. Y enseguida llegaron, y oh bienaventurada, en tu rostro inmortal una sonrisa, preguntabas por qué de nuevo estoy sufriendo, por qué otra vez te llamo. ¿Qué quiero más que todo para mí, enloquecido corazón? ¿A quién debo de nuevo persuadir y conducir hacia tu amor? ¿Quién, pues, oh Safo, te hace daño? Ya que incluso si hoy huye, pronto perseguirá. Si no acepta regalos, en cambio los dará.
y si no ama, ya pronto habrá de amar, aun cuando ella no quiera. También ahora ven a mí y líbrame de penosos desvelos. Cuantas cosas mi corazón desea, realízalo, tú misma, combate junto a mí. Muy lindo. Bueno, gracias, como si lo hubiera escrito yo, digo, ¿no? Safo entonces en este poema se dirige a la diosa Afrodita, que es la diosa del amor, y ella, Afrodita, es la destinataria desde el título porque el yo lírico, es decir, la voz que habla en el poema, la invoca para pedirle que la ayude, que le cuide el corazón. Safo rememora en este poema una época previa en la que su interacción con la diosa la conducía a la felicidad, porque la ayudó en otros pesares. Y no solo la ayudó a conquistar un amor anterior, también la ayudó a sentir distinto, a tener esperanza aún en la adversidad. Entonces el yo lírico en el presente le pide a la diosa que vuelva a ayudarla. Ahora, ayúdame de nuevo, ¿no? Ante un sufrimiento por amor, que vuelva a brindarle un estado de calma. Y lo hace a través de la poesía. Entonces la poesía es acá un vehículo para ganar templanza frente a la desmesura que es la pasión, ¿no? Y el sufrimiento de la pasión. El poema representa al amor como una guerra, dice al final, combate junto a mí. Pienso yo que la pasión amorosa construida así, ¿no? Como en clave bélica, tiene que ver con la forma en la que muchas veces se concibe el amor hoy en día. A mí se me ocurre un muy, muy sencillo ejemplo que es el uso de la palabra conquista para hablar de la seducción, ¿no? Sí. Bueno, y traje otro poema, que es un poema muy comentado y muy versionado en la historia de la literatura y que genera mucha controversia, gente que se tira de los pelos entre lectores críticos y académicos por la interpretación del poema. A ver. Vamos. Dice así: me parece semejante a los dioses aquel que frente a ti está sentado y te escucha cerca de ti, que cantas dulcemente una historia y ríes amable. Tu risa me ha desgarrado el corazón en el pecho, pues cuando te miro a ti un instante, entonces me parece que no puedo decir ni una palabra más, sino que silenciosamente mi lengua se ha roto, y de pronto un fuego sutil se ha extendido bajo mi piel, y no veo nada con mis ojos y mis oídos zumban. Un sudor frío me resbala hacia abajo y un estremecimiento se apodera de todo mi cuerpo, y estoy más pálida que la hierba, y me parece que me falta poco para estar muerta. Este es menos luminoso. Sí. Hay quienes dicen que este poema habla de los celos, por esto de que en el inicio, ¿no?, empieza haciendo referencia a un hombre que está sentado junto a la amada y la voz que habla lo compara a este hombre con los dioses. Lo que es seguro es que hay ahí un triángulo, ¿no?, entre la voz que enuncia, la amada y este hombre. Pero hay otras interpretaciones que dicen que el poema no tiene nada que ver con los celos, sino más bien con los síntomas del amor, o los síntomas de la pasión, ¿no? Fíjense cómo lo dice en el poema, con cuánta metáfora y cuánta hipérbole, que es la manera en la que en la lírica decimos exageración, ¿no? Dice, por ejemplo, que se encuentra dividida por la pasión que siente, cuando dice tu risa me ha desgarrado el corazón en el pecho. Que se queda en silencio, que no puede decir nada, silenciosamente mi lengua se ha roto, dice. Siente una intensa pasión sensual, cuando dice un fuego sutil se ha extendido bajo mi piel, y que se le nublan los sentidos. No veo nada con mis ojos y mis oídos zumban, que le tiembla el cuerpo. Y en el final directamente compara la pasión amorosa con la proximidad de la muerte. Básicamente postula la idea de que se es capaz de morir de amor, ¿no?, de morir de pasión. No es conveniente el amor, entonces. Y no, a menos que te asista Afrodita, a que venga a salvarte, Claro. no sé. Yo pensaba, cuando hablamos, ¿no?, con tanta distancia en el tiempo de pasiones tan actuales, ¿no?, cuánto de lo siempre humano hay en la pasión y cuánto de lo cambiante según el contexto hay tal vez en el objeto. Pensando desde dónde escribe Safo, que es en Lesbos, ¿no? Es un lugar donde el objeto, digamos, donde el tipo de amor y el modo de amar
y las personas a las que está permitido amar y hasta las que desde las cuales se construye el deseo, son tal vez diferentes o tal vez haya también algo similar hoy, ¿no? Pensando en el lugar, ¿no? Por algo, digo, esa palabra después lesbos deviene. En lesbiana. Claro. ¿No? Sí, que de hecho en realidad termina siendo como una suerte de sobreinterpretación, ¿no? Digo, Seguro, Safo sí. nació en Lesbos, Safo tenía relaciones sexuales con mujeres, lo cual se interpreta o se deduce a partir de su poesía, y entonces su gentilicio, ¿no? Que en realidad el gentilicio sería lesbia, no lesbiana, Claro. se termina usando para referirse a mujeres con mujeres homosexuales. En verdad Safo también tenía relaciones sexuales con varones, Sí. no solo con mujeres. Sí, y también, ya para ir cerrando, esta remisión a algo externo para controlar algo interno que no puede ser, no sé, dominado de ninguna manera, ¿no? Que es la pasión irrefrenable ante la voz de la otra o del otro, y el pedido a Afrodita o a un dios que colaboren con esta batalla. Sí, que en un punto sigue teniendo una vigencia. Digo, a lo mejor nosotros no se lo pedimos a Dios, pero también estamos ¿no? como buscando muchas veces en algo externo a nosotros un control que nosotros no tenemos. Totalmente. Bueno, ¿quiere agregar algo más? No, solo que la lean. Hay fragmentos en realidad para, sobre todo lo que se conoce de Safo son fragmentos, porque básicamente fue censurada, porque quemaron sus poemas, y bueno, entonces lo que hay para leer es esto, ¿no? Como fragmentos y este poema completo. ¿Y cómo la buscamos entonces? Está por todos lados. Safos. Poemas de Safo. Hay muchas traducciones. Hay un libro muy hermoso de Anne Carson, que se llama Eros, el dulce amargo, que es Anne Carson, poeta canadiense, es también traductora de Safo al inglés. Pero bueno, el libro se consigue acá y es muy hermoso. Y habla un poco de estos poemas también, ¿no? De cómo en un punto desde la Grecia antigua está esta idea de el amor, el eros, atravesado por la amargura y por el sufrimiento. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Pasaba Nina Jäger por El estado de la cuestión.